empezar vamos a hablar de los transistores, ya que no hay más nadie conectado. Tenemos que los transistores son de unión bipolar, que significa junction bipolar transistor en inglés. Son dispositivos semiconductores de estado sólidos que permiten controlar el paso de corriente y disminuir el voltaje. Para seguir ya con los temas del BJT, quisiera darle una introducción de lo que van a ver en esta unidad. Este es uno de los temas más importantes que estamos tocando. En la unidad 2 se va a ver estos transistores como amplificadores. Cuando conmutan también se refiere cuando están en forma de interruptor, y cuando está en forma de amplificación, pues lo podemos usar para, por ejemplo, al final le coloco un ejemplo de amplificar un micrófono, el circuito interno para llevarlo hacia un parlante o corneta, se usan transistores. Ellos amplifican la señal, por eso es que de un audio así, de corta señal o bajo audio, él lo potencia con el amplificador. Por eso es la misma palabra lo dice, amplifica. Los transistores de unión bipolar, ¿dónde se utilizan? En muchas aplicaciones en el campo de electrónica, pero comúnmente son utilizados con interruptores electrónicos, amplificadores de señales o conmutadores de baja potencia. Como lo acabé de decir, como ejemplo se usan para controlar motores, accionar reveladores y producir sonido en las bocinas. Casi que el ejemplo que di con el sonido del parlante amplifica la bocina, el audio en la bocina. Estos transistores son muy comunes y de uso general, los cuales pueden encontrarse en cualquiera de los aparatos de uso cotidiano. Son los televisores, los computadores, radios, ordenadores, lactos. Hay muchos, hasta en la forma electrónica, en los laboratorios electrónicos se cuenta en los generadores de señales, presente estos transistores, para nombrar algunos. Esto también la unidad va a tener una evaluación que ustedes ya deben haber visto en el plan de evaluación que está montado en la plataforma. Estoy dando pequeña como clase porque ya en el aula hay una clase donde ya expliqué bastantes puntos de estos transistores, de esta unidad 2. Entonces, voy a hablarle así como un resumen. Igual esta clase se va a subir y si hay dudas, por favor me la hacen llegar ahorita mismo. Si hay algo que no entiendan, por favor me lo van diciendo. Yo hago una pausa y ustedes me dicen qué dudas tienen sobre la evaluación, ejemplo, como se las estoy haciendo llegar, o qué quieren saber de la unión bipolar BJT. ¿Nadie? Bueno, continuamos. Los transistores de unión bipolar, por sus siglas ya las nombré, él consta de sus terminales, de 3 terminales, que son la base, el colector y el emisor. La base es prácticamente la entrada en los circuitos, y el colector y el emisor son los que conmutan o amplifican o trabajan mejor, para que me entiendan, son los que se mueven, tanto el colector como el emisor. Esa es su simbología general de un transistor. Vamos a hablar de la estructura. La estructura de los BJT, para hablar un poco teóricamente, la zona central se denomina base y los laterales, como lo acabé de mencionar, son el emisor y el colector. Cada una de las zonas consta de un terminal, que son los 3 que ya dije, que son emisor, base y colector. Lo voy a asemejar con un ejemplo
de un grifo, para que entienda, cuando entra por aquí la corriente, en el agua, por lo menos aquí hay una tubería que el agua sería la corriente. La base sería al abrir y cerrar la llave para que trabaje una forma el transistor es aquí, trabajaría para el emisor colector o base emisor. Si abro la llave aquí, pasaría el agua, entonces trabajaría de colector a emisor. Saldría el agua y saldría la corriente, un ejemplo. Cuando está cerrada la llave, aquí estaría trabajando entre el colector y la base. Para entender un poco más sobre la estructura de estos BJT, tenemos que un transistor tipo NPN está formado por dos capas de material tipo N y separadas por cada tipo P. Ahora bien, también tenemos que un transistor PNP está formado por dos capas de material tipo P y separadas por una de cada tipo N. Eso lo podemos ver en el siguiente ejemplo. En esta estructura, el símbolo de conexión del BJT, tenemos arriba el colector, abajo el emisor y a un lado la base. ¿Qué tenemos acá? Estos transistores cuentan con tres terminales, como ya los mencioné. La zona del emisor es la más fuertemente dopada. Aquí abajo es la más dopada. Se debe inyectar portadores mayoritarios hacia la base. La base B tiene el nivel de dopado netamente inferior a la de la zona del emisor. Se trata de una zona con un espesor muy inferior a las capas exteriores. Esa es la base. Esa es la base. La zona del colector está encargada de recoger o colectar los portadores inyectados que han sido capaces de atravesar la base por parte del emisor. En la zona o con un nivel de dopado inferior a las 3. Para diferenciar los pines y el tipo de transistor NPN y PNP, se debe identificar el terminal del emisor. Lo tenemos aquí abajo. En el diagrama esquemático que estoy mostrando, se puede observar la conexión NPN y la configuración PNP. Para que sigamos hablando un poco de la estructura, en este ejemplo, está hablando ya prácticamente, se habla de la parte eléctrica, cuando pasan de lo que se vio en la primera clase, de los huecos, la ionización hacia los huecos, conduce electricidad, ya sea la conexión hacia abajo, que va de base a emisor, o ya sea de emisor a base. Los transistores BJ son fabricados en distintos materiales como el de silicio, de forma en tipo germanio, arsenuro o galio, los cuales son recubiertos con diferentes encapsulados. Los más comunes son el T092, que se lo voy a nombrar más adelante. ¿Cómo funcionan los transistores? Ya lo he dicho, los transistores BJT pueden funcionar de dos formas, como interruptor electrónico o como amplificador con ganancia variable. Para que los transistores BJT funcionen como interruptor electrónico, se debe operar en la zona de corte y saturación para impedir o permitir el paso de la corriente de un circuito. Si se polariza en la región de corte, se impide el paso de corriente, y cuando se polariza en la región de saturación, se permite la manera que el transistor sirva como interruptor, donde solo hay unos estados de 0 a 1. Vamos siguiendo aquí con las operaciones básicas del transistor unión bipolar BJT. Un transistor de unión bipolar BJT es un dispositivo semiconductor que hablé de que se conecta con uniones de PN o PNP capaces de amplificar y magnificar una señal. Es un dispositivo controlado por corriente
que puede ser utilizado para conmutar electrónicamente un circuito. Las corrientes del BJT. Las corrientes del BJT, pensados en fuentes de corriente, se piensa en una fuente de corriente porque son muy usadas. Las fuentes de corriente controladas por tensión se caracterizan más simplemente como fuentes de corriente controladas por corriente o por amplificadores de corriente debido a la baja impedancia de la base. Como observan acá, este transistor se aplica la ley de mallas o de Kirchhoff y hallan la corriente del emisor y queda constante. Y la corriente del colector sería la misma, sería constante la corriente. Por eso es que esta señal se hace siempre continua y es como trabaja una fuente, por ejemplo, conmutada de un computador que nos entrega 12 voltios y siempre están estables, o 5 voltios estables, o el voltaje de 3.3 voltios estables, que son los voltajes que utilizan prácticamente los ordenadores de nuestras casas. Conexión del emisor común del BJT. Un transistor de emisor común es la conexión de transistor más utilizada. Aquí el terminal emisor es común tanto para el circuito de entrada como para el de salida. El circuito conectado entre la base y el emisor es el circuito de entrada y el circuito conectado entre el colector y el emisor es el circuito de salida. El modo del emisor común del transistor NPN y del transistor PNP se muestran por separado en la figura siguiente. Cuando está en forma de PNP, la corriente circula en sentido contrario. Cuando está en conexión PNP, circula hacia la derecha, y cuando está en conexión NPN hacia la izquierda, por el sentido de la flecha que ustedes observan acá. Aquí arriba va hacia abajo y la flecha va entrando hacia la base. Aquí la flecha iría entrando hacia el emisor. ¿Cuáles son las zonas de operación de un transistor? El transistor está compuesto por 3 zonas de dopado, como se ve en la figura que está aquí abajo. La corriente de base, la corriente del colector, la corriente del emisor. Aquí está la zona de región de corte, aquí está la zona de región activa, aquí estaría la región de saturación y aquí abajo la región activa e inversa. ¿Cómo lo describe acá? La zona de operación de un transistor, en conclusión, depende de la resistencia de entrada del circuito. ¿Por qué? Porque es mayor que la del modo de base común de un transistor. Aquí está la fórmula de la resistencia interna. Por eso es la característica de entrada de un emisor NPN BJT. Se va haciendo de acá constante, el voltaje colector emisor. La ganancia sería voltaje emisor entre la ganancia de la corriente de base, me daría la potencia o voltaje emisor, voltaje colector emisor. Ahora bien, vamos a hablar de este BJT cuando está trabajando como amplificador de señales. Es una de las más importantes para mi parecer porque es bastante usado en muchos circuitos. Un transistor, por ejemplo, en uno de los aspectos principales que tiene ellos es que son medibles fácilmente con un multímetro, por lo menos un multímetro que tenga para medir el beta, que es el HC. El beta lo da el fabricante en el datasheet y el voltaje de colector y el voltaje de emisor también lo da una de las características de un datasheet, que son lo que aguanta o el T090, ejemplo. Y ellos dicen si aguanta 30, 40 voltios. Para medirlo con el multímetro, pues se mide entre sus 3 terminales, entre la base
Por ejemplo, aquí está la base, aquí está el colector y aquí está el emisor. Entre la base y el emisor tiene que dar, en diodo se coloca el multímetro y él tiene que dar una medida entre 500, 400 o según el diodo, 300 de medida. Si lo conecta inversamente en la polaridad, esa es la forma de medirlo. No debe marcar nada, porque si marca es porque está ya roto el transistor, está dañado. Asimismo, cuando se hace por la parte de la base y el colector, se mide igualmente con polaridad positiva o negativa, me tiene que dar, como cuando se mide un diodo, el valor de lo que, entre 300, 400, 600, y si da al revés, cuando voltee la polaridad, me mide, está mal también. Por eso es que es fácil de medir un transistor. Y con el beta, si el beta tiene el multímetro, colocar las patas ahí en el multímetro, él me va a dar la ganancia. Lo va a medir y va a estar por lo menos que ronde entre 200 o 150. Si está por debajo de 100 o 80 y si está por encima también de 400, está roto también el transistor, no está mal. Para que los transistores OTT funcionen como amplificadores de corriente, se debe aplicar una pequeña señal de corriente en el terminal base para controlar una corriente de salida mayor a la del terminal del colector y emisor. Lo que estaba hablando, HFE, es el beta ese que le estaba comentando, lo que estaba midiendo, que se puede medir con el tester o multímetro. La corriente de colector y la corriente de base es la multiplicación de la ganancia. Así hallaríamos la corriente del colector. Aquí observan en la señal, esta pequeña, ya cuando se le aplica la amplificación, la señal se hace más grande. Como el ejemplo que te diga al empezar la clase. Aquí habla uno, ejemplo por el micrófono. Aquí está el transistor. Él trabaja como amplificador, sube la señal, sube el audio y se escucha fuerte. Esa es la manera de trabajar el amplificador. Hay algunos parámetros que les quería nombrar y señalar. Esto está el voltaje del colector emisor, está la corriente del colector, ya se la acabé de nombrar, está la potencia de disipación, la ganancia que es H sub Fe, que ya la acabé de decir. También existe la región de saturación, la región de corte, la región activa directa. Son parámetros que usa el transistor BJT. Para hablar un poco de la región activa, ¿qué quiere decir? Que esta región es la unión entre el colector y la base, entre el colector y la base. Aquí está la base y el colector está aquí arriba. Y está polarizado en forma directa. La región nos permite utilizar el transistor como amplificador de voltaje, de corriente o de potencia. Cuando está en la región de corte, esta región es la corriente del colector, que es 0 o casi 0 para cualquier valor de voltaje, colector, emisor. Las uniones colector base y base emisor están inversamente polarizadas, para que tengan en cuenta eso. La región de saturación, ¿qué es? Es la unión entre colector y base emisor, pero están polarizadas directamente. El voltaje del colector emisor es pequeño y la corriente es muy grande. Vamos a hablar ahora cómo funciona el BJT. En forma de computación, que no lo coloqué allí, pero les quiero comentar sobre eso. Es cuando se habla de un switch o un interruptor. El nombre lo dice. ¿Qué hace él? Él las deja pasar voltaje o corta el voltaje en una forma como un apagador, ejemplo. Usted le da en forma manual al apagador, enciende una luz. Si la apaga, si le da apagado, la apaga. ¿Qué quiere decir eso? Que automáticamente estos transistores hacen un switcheo
cuando está trabajando en forma de computación. Hay algunos tipos de transistores de JT que les quería también mencionar, muy comunes, que son el transistor BJT2N3904, el BC47B, que esos aguantan 45 voltios y 40 voltios. Hay otro, uno muy usado que se ven hasta en las fuentes de las computadoras o en las mismas circuitos, en los circuitos de televisores, en las tarjetas, el 2N2222. Hasta en los bombillos ahorradores hay de esos transistores. En los, ¿en qué otra cosa habría esto? Que es muy común en los cargadores de las lactos o los adaptadores de corriente, también existe estos tipos de transistores. Para que un transistor de unión bipolar funcione como amplificador, ya le dije la manera que era. Entonces, para concluir, voy a dar una conclusión sobre lo de los amplificadores de señales, cómo se comporta como amplificador. El funcionamiento de un transistor BJT, ya sea NPN o PNP, depende de la polarización que se le aplica a sus terminales. Ya una mala polarización de conexión podría funcionar mal todo el circuito en el que se le aplique, o al usuario podría tener resultados no satisfactorios. Por eso hay que tener en cuenta la conexión, cuál es la entrada, cuál es la salida, cuál es la base para la conexión. De por sí las placas en los circuitos electrónicos trae el dibujo cuando son estilo semicírculo y una raya. A él se debe conectar de esa manera. Si lo conectan por lo menos con el semicírculo hacia arriba y no como está en la placa, lo están conectando al revés. Ahí, si encienden el circuito, se quema o quema otros elementos electrónicos. Por eso hay que tener en cuenta lo que estoy concluyendo allí. También el transistor típicamente trabaja en la zona activa, corte y saturación. Y si deseamos diseñar un sencillo circuito de amplificación con un transistor, debemos hacerlo y operarlo en la zona activa, en la región activa. En la otra zona no es recomendable, para que tengan en cuenta eso. Hasta aquí, ¿alguna duda? No sé si alguien quiere preguntar algo. Profe, ¿podría repetir lo último que dijo? No, no lo escuché, se me cayó el internet un momentico y no escuché lo último. Ah, ok, cómo no. Que cuando funciona, concluyendo los amplificadores, ¿cómo funcionan? Esto, que tienen que tener en cuenta cuando se conecten, porque si en las placas tienen la conexión de una manera y la conectan al revés, pueden quemar el transistor, pueden ocasionar un corto. Por eso es que la entrada de la corriente tiene que ser la que dicte el circuito, no llegar uno a conectar así sin saber, para que me entiendan. ¿Sí me entendió? Sí, profe. Ok. O sea, Esto, eso quiere decir que todos los circuitos que pues, nos podamos conseguir su dibujo. tienen, por así decirlo, su dibujos, su manual Sí, de saber cómo se tiene que conectar. claro, en la placa la mayoría trae el dibujo de conexión y trae el número serial de la tarjeta a veces para uno buscarlo por los datasheets. Y ahí es lo mejor que hay que hacer, claro está, es mirar el datasheet. Ahí le da por dónde se conecta, cuál es la salida, cuál es la entrada, cuánto aguantan, cuánta corriente puede también llegar a soportar, todo eso. ¿Quién tiene otra pregunta por allí? Para continuar, casi con el cierre de la clase, le quería volver a decir que la clase está ya en la plataforma completa. Como bien pudieron observar, yo di
fue como una introducción o una conjetura sobre las otras clases, o sea, para que tenga más material y para poder interactuar con ustedes. Lo bueno es que ya una persona preguntó y eso es bueno que estamos conectados. Falta mucha gente, por lo que veo. Bueno, hoy logré ver conectados 3 personas. Sería muy bueno que las demás personas intervinieran, preguntaran. Así que ya para finalizar, yo voy a subir esta clase, voy a subirle material de apoyo, para que lo descarguen, lo observen. También hay libros donde explican muy bien del transistor, sus conexiones, cómo, en la parte de amplificación, la parte de conmutación. También en los videos de referencia que están aquí al final, quiero que lo tengan en cuenta, los descarguen, los suban y vean cómo funciona. Todo esto está muy bien explicado. Hay simuladores, en uno de ellos trabajan con un simulador. Eso les quería comentar. En la parte de electrónica hay varios simuladores tipo ejecutables y online, en forma online. Yo recomiendo la forma online. ¿Por qué? Porque no hay que descargarlo, no hay que instalarlo, y hay unos que son muy fáciles de manejar y los explican más o menos cómo, por lo menos, conectar un transistor para hacer el circuito que le mostré del micrófono. Eso se puede simular, para que tengan eso en cuenta. También quiero que tengan muy claro cuando monte la actividad, sea el día de hoy o mañana, me la entreguen con tiempo, la puntualidad, pero que todo el material que le dé les sirva para la investigación que les voy a mandar. Usen las normas APA si hay que necesario hacerlo, si es, por ejemplo, un ensayo, un mapa mental, etcétera. Usen las normas. Traten de analizar. Si van a copiar algo de internet, pues antes de plasmarlo, agréguele sus ideas para que no sea, como se dice, un copy y pegue. ¿Alguna pregunta sobre lo que estoy diciendo de la evaluación? Bueno, Profe, dígame. de la evaluación del módulo anterior, aún no hay calificación, ¿verdad? Sí, ya próximamente, más tardar el sábado, estarán subidas las notas. Ah, ok, ok, era eso, profe. Muy bien, ya por lo menos sé que han salido bien, no va mal. Ok, gracias. Ok, ¿qué otra pregunta por allí? Yo, por lo que le entendí, a las placas hay que conectarle cierto tipo de transistor. ¿Qué Ajá, pasa si se le conecta el transistor que no es, el modelo que no es? ¿Se quema igual o qué puede pasar? pues sí se puede quemar porque la mayoría tiene su nomenclatura, o Uh, sea, su aguante en corriente, para hablarlo en criollo, ¿no? Porque si me Sí, pongo a o sea, en base explicarlo, por lo que se vio en la anterior actividad, los distintos ajá, modelos pues aguantan distinto voltaje mínimo, distinto voltaje máximo, corriente y corriente, potencia. polarización inversa, Ajá. pero entonces lo que puede llegar a pasar es que se quemen y ya. Sí, por eso es que en esta parte la matemática entra allí, ¿no? O sea, para hacer unos cálculos, para llevar a qué corriente ya en forma manual o escrita, pues que aguante, en forma analógica, pues. Ya en forma en práctica ya es otra cosa. Ya ahí teniendo en cuenta esos valores y el datasheet, que eso sí, ahí no va a haber o sea, el valor exacto lo da el datasheet. Igual hay Profe, como, dígame. profe, eso depende también del diagrama de la placa en que se esté trabajando y el porcentaje
hacia arriba o hacia abajo que se le pueda colocar de diferencia. Hay algunos Claro. que aguantan 5 o 10%. Sí, esa es la tolerancia, ¿ah? Ajá. Exacto. Por ahí se puede trabajar en ese margen. Sí, eso está muy bien. Pero como digo, antes de, a veces la placa trae su diagrama circuital hecho, ¿eh? Y trae su numeración, su código. Por lo menos si colocamos un N22222, ese se busca en el datasheet y usted ya sabe cuánta corriente tiene, y ese es el que tiene que ir. A veces hay reemplazos. Eso también se los quería comunicar. Vale a su pregunta. Porque ahí, por lo menos, si no es el 1N22, viene uno que se acerca a la corriente y ese puede llegar a funcionar. Por eso es que los que arreglan radios, televisores, equipo de sonido, nunca van a conseguir prácticamente el original que trae esa placa. Ellos buscan reemplazos. ¿Qué otra pregunta? Las mismas placas y eso de lo que están diciendo, ellas mismas nos dan el modelo de transistor que se debe usar, ¿no? Sí. Eso por lo menos sí, pues, mirando el manual SG, ese manual es como la Biblia de la electrónica. Ahí se encuentra la mayoría de transistores de sus diversos modelos. Cuando es para baja potencia, para alta potencia. Por lo menos los de alta potencia son los más delicados. ¿Por qué? Porque lo explico en un ejemplo de la vida diaria. Una planta de sonido de un carro. Ustedes han notado que esas plantas calientan mucho. Pues esto se debe a que ellas entran mucha corriente, ahí se basa la temperatura. Eso es un punto muy desfavorable en esos transistores también. Por eso es que se le coloca bastante disipación a esa planta, que es casi todo aluminio, para que absorba el calor de esos transistores de potencia y no se vayan a quemar. ¿Qué más por allí? No, yo por lo menos por el momento no se me ocurren más preguntas. Ah, el nombre suyo es. Anthony Osorio. Ah, muy bien. ¿Y la otra persona Osorio es un hermano? Sí, es mi hermano. Ah, ok. Sí, lo fue que vi que estaban conectados los dos. No vaya a ser que son primos míos, porque yo soy Durán Osorio también. Ah, también Nilsson. Sí, yo soy Durán Osorio. Ah, ok. Bueno, Pues mucho hasta gusto. Nos probable. estamos conociendo aquí vía Mucho gusto, pues. puro audio. Listo, Pero, igualmente. pero eso es bien porque así interactuamos y nos vamos entendiendo. Y como le dije, la clase estuvo corta por lo mismo, porque ya está, no sé si ustedes ya la vieron, está en la plataforma o en mi canal ahí en la IEXI, en la parte electrónica. Ya todas estas láminas y otras más están ahí explicadas. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas o si habrá alguna última por allí para dar por concluida la clase. No, por mi parte no. Es más, Por creo la que mía ya tampoco. estamos quedando sin tiempo ya. Bueno, nos vamos entonces, nos vemos en el otro encuentro tecnoinformativo y ya estén pendientes de la plataforma que ya esto lo subo hoy o mañana para que empiecen a elaborar la actividad. Gracias, profe, un placer. Bueno, un placer igualmente. Hasta luego.